¿Y si el mundo terminó en 2020 y estamos viviendo en el postapocalipsis? No lo digo en serio, o quizás sí, no lo sé. Esa es un poco la cuestión. Pero vamos a tomárnoslo en serio por un momento, aunque sea por jugar. Si el mundo terminó en 2020, lo que estamos viviendo ahora, por definición, es lo que hay después. El post-apocalipsis. Y ya lo sé, el post-apocalipsis tiene una estética muy concreta. Tiene ruinas, tiene supervivientes con ropa de cuero haciendo cosas heroicas en paisajes desolados. Tiene un protagonista que camina hacia el horizonte con música épica, tal vez con un perro a su lado. Esto no tiene nada de eso. Bueno, quizás el perro. Hay muchísimos perros. Pero esto tiene globo, tiene scroll infinito, tiene gente debatiendo en Twitter sobre si la guerra está bien, como si hablasen de fútbol, tiene reuniones de trabajo por videollamada en las que alguien siempre tiene problemas con el micro. Nadie dijo que el postapocalipsis fuera a ser interesante. Había otra opción aún peor, podía ser simplemente patético. En 2001, precisamente tras el cambio de milenio, y una vez superado de forma silenciosa el efecto 2000, esa suerte de apocalipsis tecnológico, se estrenó Donnie Darko. Richard Kelly escribe y rueda una película sobre un adolescente al que un tío disfrazado de conejo le dice exactamente cuándo va a acabar el mundo. Dentro de 28 días. La película se estrena el 26 de octubre de 2001, 45 días después del 11 de septiembre. Una película en la que un motor de avión cae del cielo y destruye una casa, ve la luz cuando todo el mundo tiene en la retina aviones cayendo sobre edificios. Tal vez por eso tuvo un estreno de tapadillo. Kelly rodó una historia sobre el fin del mundo en el año en el que el mundo finalmente no acabó, y la estrenó en el año en el que el mundo cambió sin previo aviso. La ficción quedó atrapada entre dos apocalipsis, el que no ocurrió y el que nadie esperaba. La mecánica interna de la película funciona así. Lo que Donnie está viviendo durante esos 28 días no es el mundo real, es un universo tangente, una copia del universo original que se formó cuando algo se rompió en la dimensión del tiempo. Este universo tangente es inestable, solo puede sostenerse unas semanas antes de colapsar sobre sí mismo. Y lo más importante, todo está en su sitio. Las personas son las mismas, las casas son las mismas, los coches son los mismos. Es una copia casi perfecta. Hay un concepto en robótica que muchos conoceréis que se llama el valle inquietante. Cuando algo se parece mucho a un ser humano, pero no del todo, produce una sensación de alarma, incluso de repulsión. No es la diferencia total lo que inquieta, es la similitud casi perfecta con algo que ya no es lo que parece. El universo tangente de Donnie Darko es el valle inquietante aplicado a la realidad misma. Ese universo tangente me hace pensar en nuestra realidad actual. Internet no es un medio, no es como el periódico, no es como la radio o la televisión. Internet, al ser bilateral, más que un medio, es un lugar. Una parte de nuestra vida, cada vez más grande, ocurre ahí. Tus amistades más importantes pueden estar ahí. Tu memoria está ahí, en fotos, en conversaciones, en notas que solo existen en servidores que no controlas. Tu trabajo puede estar ahí. Tu identidad pública, cómo te ven los demás, quién eres para la gente que no te conoce en persona, está ahí. Si eso es así, y creo que para muchísima gente lo es, entonces la pregunta que hay que hacer es la siguiente. ¿Qué pasa cuando el territorio donde vives parcialmente no es fiable? Durante más de un siglo, la imagen y sobre todo el vídeo fue la prueba de que algo había ocurrido. Si hay vídeo, es real. Se podía falsear hasta cierto punto, pero requería tiempo y recursos. Eso se ha terminado en el momento en el que un niño puede hacerte dudar de la realidad mientras come Doritos en su cuarto. Ahora mismo hay vídeos de gatos adorables que en realidad son sintéticos, personas realizando hazañas asombrosas que nadie hizo, archivos históricos que nunca ocurrieron, famosos en sitios donde nunca estuvieron, políticos diciendo cosas que nunca dijeron. Nuestra vida está sistemáticamente impregnada por la tinta de la irrealidad. Vivimos en la distopía más aburrida posible. En algún momento, en 2020, alguien pronunció dos palabras: nueva normalidad. Esto es una contradicción en sus propios términos. Normal no es un concepto que se declare, normal es un concepto que emerge, se construye con el tiempo y repetición. Nadie decide que es normal, se observa que es normal. Cuando alguien dice vamos a tener una nueva normalidad, está haciendo algo filosóficamente imposible, está legislando el promedio. Pero hay algo más interesante que eso. Hubo una primera nueva normalidad. La oficial, la de las mascarillas, el gel, los aforos limitados, el toque de queda. Todo el mundo la identificó como nueva normalidad
porque paradójicamente era visiblemente distinta. Y luego esa nueva normalidad desapareció. Volvieron los bares, volvieron los conciertos, se fueron las mascarillas y mucha gente sintió que volvíamos a la normalidad de antes. Pero no volvimos, porque hay cosas que cambiaron durante esos años que no se nombraron como cambios porque no tenían la estética del cambio. No había mascarillas ni toque de queda, pero el trabajo había mutado. Las relaciones habían mutado, el ocio había mutado, la relación con el espacio público había mutado, la confianza en las instituciones había mutado, la relación con la información había mutado. Estamos viviendo una segunda nueva normalidad, pero a esta no la llama nadie así porque parece que todo ha vuelto a su sitio. Todo es igual, pero diferente. En Donnie Darko, Jim Cunningham se presenta como un orador motivacional, un gurú de autoayuda. Su sistema, como siempre ocurre, se sustenta en la simplicidad. Toda la experiencia humana cabe en dos categorías: miedo y amor, nada más. Todo lo que sientes, todo lo que haces, todo lo que eres, cabe en una de esas dos. Es un mapa cerrado, sin fisuras, sin ambigüedad, y él, por supuesto, se posiciona como el representante del amor. En 2001 eso era una crítica a una tendencia. Hoy es la descripción exacta del ecosistema de contenido digital. El coach de LinkedIn, el gurú de finanzas que te dice que eres pobre porque estás suscrito a Netflix, el divulgador de salud mental que en un carrusel de Instagram te diagnostica y te vende la cura. La autoayuda no desapareció, mutó, se multiplicó y encontró en Internet el territorio perfecto para expandirse. El sistema de Cunningham no es solo una forma de ver el mundo, es una armadura. Cuando vives la realidad en dos categorías y te adjudicas la buena, cualquier crítica que te llegue viene automáticamente del otro lado, del lado del miedo, de los que no entienden, de los que están en contra del amor. Y entonces, sorpresa, la película revela que Cunningham es un pedófilo. Estoy seguro de que si piensas en el mundo actual eso te suena. El hombre que se había blindado detrás del amor usa ese blindaje para hacer exactamente lo contrario de lo que predica, a las personas más vulnerables y de la forma más cobarde posible. En la película hay una maestra profundamente religiosa que cuando descubre lo que Cunningham ha estado haciendo lo niega, lo defiende, trata de recolectar firmas para limpiar su nombre. Ella no se considera mala persona, pero su sistema de creencias no tiene ningún mecanismo para procesar que alguien del lado del amor puede hacer algo del lado del miedo. Aceptar que Cunningham es culpable implicaría aceptar que el mapa está mal, y eso es más costoso que ignorar la evidencia. A eso podemos llamarle hipocresía, pero creo que tiene más capas, porque la hipocresía implica una cierta capacidad de entendimiento de la realidad. Se trata más bien de un fallo estructural del sistema binario. El negacionista que cree haber descubierto la verdad, el seguidor del gurú estafador, la persona que vota a alguien que actúa en contra de sus intereses, pero que le da un sistema simple y cerrado con el que ordenar el mundo, todos están haciendo lo mismo que la maestra. Proteger el mapa porque sin mapa el suelo no tiene consistencia. Cuando la evidencia se devalúa, cuando no puedes comprobar si lo que ves ocurrió y la realidad misma se convierte en algo opinable, los sistemas cerrados le dan a la gente un suelo alternativo sobre el que caminar. Que ese suelo sea falso es casi lo de menos. Al menos no se mueve. Al final de la película, Donnie está en su cama, sabe lo que va a pasar y se ríe. No de alivio, no de resignación. Se ríe porque por fin lo entiende todo. Porque la imagen completa, el sentido de los 28 días, la razón de cada cosa que pasó, de repente encaja. El resto de los personajes nunca sabrán lo que pasó, nunca tendrán acceso a la imagen completa. Puede que nosotros tampoco. Puede que el mundo terminara en marzo de 2020 y que algún Donnie Darko, en algún sitio, tomará la decisión que hizo que esto siguiera. Y que lo que queda de eso sea esto. Nosotros aquí, en el postapocalipsis más aburrido de la historia, viviendo en un territorio parcialmente no verificable, mirando imágenes para ver si los dedos están bien, sintiéndonos levemente inquietos sin saber exactamente por qué, pensando en si enternecernos por ese gatito o enfadarnos porque no es real. Quiéranme.